Bienvenidas y bienvenidos al tercer ciclo de webinars UNICEPES 2025. Del 24 al 31 de octubre abriremos este espacio gratuito de formación para seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo juntos. Nos alegra profundamente contar con su presencia en esta iniciativa que promueve la excelencia profesional y el desarrollo académico en áreas clave para el mundo actual. Gracias por acompañarnos en esta sesión, ya sea desde Zoom o desde la transmisión de Facebook Live. E invitamos a quienes se encuentran en Facebook a unirse a la sesión de Zoom a través del enlace que se encuentra en la descripción. Les recordamos que las constancias de participación se enviarán únicamente a quienes permanezcan conectados durante al menos el 80% de esta sesión. Y al ingresar a Zoom, su asistencia queda registrada automáticamente, por lo que ya no es necesario llenar ningún formulario adicional. Hoy contaremos con la presencia del doctor Teófilo Flores Santiago, quien impartirá el webinar titulado Procesos para la elaboración de estudios en impacto ambiental, donde compartirá estrategias para impulsar modelos agrícolas responsables, integrando sostenibilidad, innovación y compromiso ambiental como pilares del desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Les damos la más cordial bienvenida al doctor Teófilo Flores Santiago y le cedemos el espacio para que pueda dirigir unas palabras a quienes ya se encuentran conectados con nosotros en esta tarde. Adelante, doctor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Un gran saludo a varios países de Iberoamérica que veo que ya se están conectando. Por ahí encontré a un gran conocido, creo que José Leiber. Pepe Leiber, gracias por conectarte. Y pues bueno, esperemos que esta conferencia sea de gran utilidad para el crecimiento profesional en materia de estudios de impacto ambiental. Presenta esta conferencia el doctor Teófilo Flores Santiago, ingeniero en planeación y manejo de los recursos naturales renovables, maestro en gestión ambiental y doctor en sostenibilidad. Complementa su sólida formación con diplomas en restauración ecológica en el marco del cambio ambiental global, auditoría ambiental, seguridad e higiene industrial, gestión ambiental y criminología verde, que fortalecen su visión integral sobre el desarrollo sostenible. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector ambiental, desempeñándose desde 2023 como acreditado ambiental, especialista ambiental, coordinador en proyectos y representante técnico en empresas como Bureau Veritas Mexicana, además de su labor como consultor independiente en medio ambiente. Ha sido docente en instituciones como la Universidad del Valle de México, Universidad Autónoma del Noreste, Universidad México-Americana del Norte y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde también fungió como coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental y Seguridad. Su experiencia técnica incluye la coordinación y elaboración de más de 30 manifestaciones de impacto ambiental en sectores como hidrocarburos, eléctrico, eólico y carretero, así como la participación en múltiples estudios ambientales iniciales y finales, dictámenes técnicos, líneas bases ambientales, estudios hidrogeológicos y de calidad del agua. Entre sus proyectos más destacados se encuentra el Plan Rector de la Laguna de La Escondida en Reynosa, Tamaulipas, y el diseño del Centro Interpretativo de la Reserva de la Biosfera El Cielo. El doctor Teófilo se distingue por su compromiso con la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales y la aplicación de estrategias científicas para mitigar los impactos ambientales. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia del día de hoy, proceso para la elaboración de estudios en impacto ambiental con el doctor Teófilo Flores Santiago. Adelante, doctor. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Me permito compartir ahora mismo la presentación. Pues bueno, gracias a todos por atender esta convocatoria de UNICEPES y en esta ocasión vamos a tener una charla aproximadamente entre 40, 45 y 50 minutos sobre los procesos para la elaboración de estudios de impacto ambiental. Algo importante que quisiera antes de detonar el tema es que en la mayoría de los casos y como personas y seres humanos carecemos del conocimiento sobre nuestros derechos. Y últimamente, en los últimos 2, 3 años, me he dedicado a preguntarles a personas, alumnos, sobre sus derechos, cuando hacemos las, convocatorias para ingreso a la institución y mencionan uno o dos y nadie conoce los derechos en materia ambiental.
Y el grave problema radica en que si nosotros, los seres humanos, no conocemos nuestros derechos en materia ambiental, pues difícilmente vamos a exigirlos. Por lo tanto, creo que es bueno que se retome los derechos que están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es en el artículo 4 donde todos tenemos, los seres humanos, derechos a un ambiente sano y limpio para nuestro bienestar y desarrollo, donde también se tipifica que el Estado nos lo garantiza y que quien genere daño será responsable de los mismos y resarcimiento. Pero también es importante aquí que vayamos entendiendo que muchas veces generamos este daño sin conocimientos. Por lo tanto, es bueno que vayamos aterrizando sobre los aspectos que conciernen los impactos al ambiente y pues tenemos la ley que de ella emanan, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pues, eh, publicada en 1998 y su última reforma en abril del 2024. El daño ambiental, en la mayoría de las veces se realizan de manera ilícita, a veces ilícita, directa, indirecta, dolosa, negligente, y esto directamente hacia los recursos naturales, por actividades altamente riesgosas, entre otros, todos aquellos bienes que nos permiten sobrevivir en este planeta. En este sentido, es bueno que previo a que entremos en materia sobre el impacto ambiental, es importante que vayamos reconociendo en qué consiste el daño ambiental. Y de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para México, daño se tipifica de diferentes maneras. Podemos tener una pérdida de recursos naturales, podemos generar un deterioro de los mismos, hacer un cambio, afectar, menoscabo o más bien extraer o modificar cualquiera de los elementos que conforman el sistema ambiental. Y en este sentido, pues creo que todas las actividades que se realizan en diferentes proyectos de diferentes categorías, ya sean proyectos con magnitud regional, particular, de diferente tipo de infraestructura, pues creo que enmarcan esto de que estamos generando un daño. Y peor aún si esto se corrobora, se tipifica realmente como un daño al ambiente, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pues también podemos ser canalizados al Código Penal Federal en el título 25º, donde nos indican los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Y aquí quiero hacer un paréntesis y reafirmar que muy probablemente todos los que estamos ahorita aquí conectados, pues tenemos una conciencia de que si generamos algo, una acción, pues va a haber una reacción y en este caso, pues los daños los estamos generando. Sin embargo, como profesionistas, entramos en la parte de la gestión ambiental. Nosotros, muy probablemente, el daño difícilmente lo vamos a generar de manera directa, indirecta, dolosa y negligente, como acababa de mencionar, pero sí probablemente en la gestión ambiental. Y aquí se tipifican pues sanciones administrativas, sanciones económicas y sanciones penales, hasta 9 años de prisión. Y si el daño ocurre en un área natural protegida, pues puede irse a 12 años. Y algo importante, y entrando ya en materia sobre los estudios de impacto ambiental, y es importante y mencionarles que los daños no van a ocurrir o no se prescriben tal cual o disminuye el impacto que pudiera generarse a las empresas. Es
que generalmente en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental nos indica que no se considerará como un daño al ambiente cuando uno no se rebasen los límites máximos permisibles. Por ejemplo, aquí pongo un derrame y este derrame pues no equivale a un metro cúbico y de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, pues es documentarlo, es hacer la limpieza y no pasa nada. Sin embargo, aquí algo importante que debemos tener todos los que ofrecemos servicios en materia de gestión a empresas se dedican a desarrollar proyectos, pues es concientizar que y la importancia del desarrollo de este tipo de estudios. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de política ambiental de manera preventiva. En este sentido, si durante la operación de un proyecto ocurre alguna externalidad negativa y pues pueden ser sancionados. Sin embargo, si los impactos fueron expresados, como lo indica aquí el artículo sexto, manifestados por el responsable explícitamente, donde fueron identificados, evaluados y se realizaron propuestas, no va a tener este alcance como si no tuviéramos conocimiento al respecto. Esto quiere decir que si dentro de mi proceso identifico que voy a tener liberación de emisiones a la atmósfera y que además lo identifico, lo cuantifico, lo evalúo y que cumplo con las normas oficiales mexicanas para tal efecto, pues en caso de tener un mayor incidente que rebase lo evaluado, pues las autoridades mitigan, disminuyen las sanciones que pueden ser acreedores las empresas. Pero aquí algo importante, esto no va a operar cuando incumplan en los términos o condiciones de la autorización. ¿Qué quiere decir? Que al obtener una autorización en materia de impacto ambiental, obtienen una resolución, un resolutivo, puede ser procedente, ya sea de manera condicionada o de acuerdo en los términos que se solicita. Generalmente esto casi no ocurre, generalmente la mayoría son condicionadas y pues se tienen que dar seguimiento a través de diferentes espacios y tiempos que la autoridad determine por medio de monitoreos de vigilancia ambiental. Entonces, si estamos incumpliendo en los términos y condiciones y tenemos un incidente y un accidente, pues entonces, pues no funciona este artículo para ser válido y poder contrarrestar pues las sanciones económicas, administrativas y penales. Y bueno, yo creo que los que estamos aquí de alguna u otra manera, pues sabemos que un impacto pues es la modificación del ambiente que se ocasiona ya sea de manera natural o de manera antropogénica. Y sí, dos acepciones que a veces confundimos dentro del área de la evaluación y del impacto ambiental, pues es que la manifestación es un documento técnico, ¿sí? Un documento que se basa en estudios para identificar los impactos significativos y potenciales que pueden generar una obra o actividad y la forma de cómo podemos proponer medidas preventivas de mitigación que puedan atenuar este impacto negativo. Y la evaluación de impacto ambiental, ya es un procedimiento, ¿sí? A través de cual la Secretaría, pudiendo ser la Semarnat o la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, pues que desarrollan dentro de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pues los tiempos que se indican para ir haciendo la evaluación y en su determinado momento, pues solicitar información adicional, información al alcance, entre otros aspectos, para ir dando cumplimiento a esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que aquí lo más importante, pues es el seguimiento puntual y la gestión de los mismos.
Como mencionaba, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento de prevención, es un instrumento preventivo sobre los impactos que puede generar la obra, desde la preparación del sitio, la construcción, la operación, mantenimiento y abandono. Y con frecuencia pueden o nos llegan, nos llegan solicitudes, o asesoría con respecto a qué podemos hacer para regularizarnos en materia de impacto ambiental, pero la empresa ya está operando. Pues aquí se pierde esta característica de ser un instrumento de prevención y ya pasa a ser un estudio de daños ambientales, porque pues ya el estudio de daños ambientales, pues indica que nosotros estamos operando, estamos ya en alguna de las etapas dentro del ciclo del proyecto. Y pues bueno, pues lo importante de aquí es que pues si nosotros iniciamos obras sin tener las autorizaciones correspondientes, en este caso solo es de la evaluación de impacto ambiental, pero pudiera estar asociado a, si hay terrenos forestales, pues al cambio de uso de suelo, a través de un estudio técnico justificativo, o en su defecto, pues con un DT, un dictamen técnico unificado. Pues los costos son más elevados y las sanciones administrativas. ¿Cómo podemos cumplir a través de la LEGEPA en el artículo 28? Pues sí nos indica que tenemos la manifestación de impacto ambiental, sin riesgo y también con riesgo, una manifestación de impacto regional sin riesgo y con riesgo. ¿Cuándo aplica con riesgo, sin riesgo? Tenemos dos listas de residuos de sustancias peligrosas, que fueron publicadas, si no me recuerdo, el 90 y 92. Si dentro de los procesos de la preparación del sitio y construcción, operación y mantenimiento o abandono utilizamos alguna de estas sustancias, pues el promovente está obligado, además de la manifestación de impacto ambiental, pues realizar este estudio de riesgo ambiental. Otro de los instrumentos que se tienen para cumplir con este requisito son los informes preventivos. Y los informes preventivos, pues, son un tanto más sencillos y son más rápidos porque estos en 20 días pueden tener, o pues, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues en 20 días podemos tener una resolución siempre y cuando no se nos solicite información así. También tenemos el dictamen técnico unificado. Este instrumento es un tanto quizás más complicado porque si el documento se rechaza la mía y también el ETJ. Entonces, desde mi punto de vista, muy particular, es mejor meterlos de manera independiente, ya que la manifestación de impacto ambiental pues, nos puede apoyar en utilizar información para el estudio técnico justificativo, en tanto se tienen pues, todos los elementos que se requieren para este documento, ya que es un documento con 15 capítulos y muy bien fundamentados. También está la figura de la exención y el desistimiento, cuando por decisión propia, algún promovente o proponente decide no continuar con el proceso de evaluación de impacto ambiental, pues ingresa este instrumento y pues se corta el proceso de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, por lo que les mencionaba, en 90 y 92 tenemos los listados que nos podemos apoyar para definir si nuestras actividades requieren un estudio de riesgo ambiental. También es importante que concibamos qué debemos hacer en los estudios de evaluación de impacto ambiental. A través de funciones de transformación, aquí pueden ver la calidad ambiental en escala de 0 a 1 y
La línea verde superior que ustedes indican, pues podemos considerar la calidad ambiental de un ambiente natural. ¿Y por qué, de acuerdo a diferentes autores, esta línea pues no se mantiene constante, derivado que pues no es difícil encontrar ecosistemas pristinos, es decir, vamos a encontrar ecosistemas con plagas, enfermedades, incendios, entre otros factores, pues que están afectando este ecosistema y por eso pues, es difícil encontrar este tipo de ecosistemas, 100% prestivos. Podemos tener incendios por rayos, incendios de manera natural provocados, enfermedades, plagas, entre otros. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan los proyectos? Pues la línea roja es que esta calidad ambiental pues disminuye drásticamente y disminuye drásticamente a tal medida que si los impactos son significativos, si los impactos son acumulativos, si los impactos son sinérgicos, pues esta brecha entre la calidad inicial y la calidad final pues se incrementa. Aquí lo importante es que quienes elaboran los estudios de manifestación de impacto ambiental, pues no solo actuar con las medidas de prevención al momento de iniciar el proyecto, sino que mi propuesta está de que debemos de estar trabajando paralelamente en el desarrollo del proyecto. Es decir, desde los estudios de prefactibilidad debemos de ya estar identificando muy vagamente aspectos en donde podamos cumplir con la legislación. En este sentido, pues lo importante aquí, dentro de los estudios de la evaluación de impacto ambiental, debemos de ver también el análisis del ciclo de vida, ¿sí? El análisis del ciclo de vida que nos permita ir disminuyendo tiempos, que nos permita disminuir los insumos, que nos permita disminuir los residuos, maximizarlos, aprovechar estos materias primas, de tal manera que estos impactos se vayan reduciendo. Esto lo pudiéramos asociar a través y también paralelamente con la evaluación ambiental estratégica. Sin embargo, aquí es importante recalcar que la evaluación estratégica viene más de planes de gobierno, de estrategias de gobierno, planes, programas y aterrizados en proyectos, pero creo que vale la pena que cuando se estén analizando el desarrollo de proyectos, pues paralelamente también el cumplimiento legal debe estar cuantificándose porque llega el momento de la elaboración de los estudios y resulta que en el desarrollo o en la evaluación de los proyectos para verificar la rentabilidad, pues no consideraron un porcentaje del estudio de la evaluación de impacto ambiental y que estos requieren estudios específicos como muestreo de agua, muestreo de suelo, muestreo de aire, plantas, animales, etcétera. Entonces los costos se elevan y es cuando empiezan pues, algunos promoventes, pues, deciden no continuar por los altos costos y también los tiempos en la evaluación. Si bien la Ley Federal del Procedimiento Administrativo marca un periodo, la experiencia nos indica que se van más allá en un promedio de 280 días de manera general. Entonces, imagínense si tengo planeado iniciar en un año, pues prácticamente por los trámites ambientales, por un documento que es el de la evaluación de impacto ambiental, se me va a dos y sin considerar otros estudios que también son importantes. Entonces, pues bueno, esta es la propuesta que nosotros debemos de estar trabajando desde antes para, si realmente estamos interesados en preservar los recursos enfocados hacia la sostenibilidad, no debemos actuar cuando llega el proyecto, debemos actuar desde antes para ir identificando pues diferentes tipos de impactos que se van a ir generando. Pues bueno, el informe preventivo, pues nomás mencionarles, pues aplica cuando las obras
que se vayan a realizar, pues tengan o estén especificadas en alguna norma oficial, cuando estén previstos en algún programa de desarrollo urbano o estén ubicados en zonas industriales previamente autorizadas. Y bueno, creo que he llegado a la diapositiva justo donde vamos a o voy a compartirles cómo se elabora una manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental, ya sea modalidad particular o regional, consta de 8 capítulos. No así el informe preventivo, que estos son de 3 capítulos nada más. En el primer capítulo vamos a tener los datos generales del proyecto, del promovente, etcétera. Y pues estos creo que sin complicaciones pues se pueden tener aspectos legales, documentación legal y que estos se van inmediatamente a la manifestación de impacto ambiental y pasando al capítulo 8 donde se ponen todos los anexos. Pero la importancia radica en el capítulo 2. En la mayoría de los proyectos, de acuerdo a la experiencia, en muchas ocasiones, este capítulo lo terminan haciendo los consultores en el sentido que el proponente, el promovente, pues solo cuenta con el trazo, dice lo que quiere realizar y no tiene más datos. Entonces, pues hay ciertos datos que se tienen que especificar muy puntualmente, donde se tienen que describir las obras tal cual se van a hacer, cuáles van a ser los insumos, cuáles son estos procesos para poder entender qué se va a hacer desde cero, desde el desmonte, el despalme, la compactación, el acarreo, la transformación de materias primas, etcétera. Entonces, si no se tiene claro qué es lo que va a hacer, difícilmente vamos a poder encontrar cuáles van a ser esos impactos potenciales. Pero aquí viene lo importante ahora. Podemos tener y ayudarle a los proponentes, promoventes, en realizar este capítulo 2, que es la descripción del proyecto. Sin embargo, este no debe, eh, esta ubicación donde tenemos los proyectos, donde se vayan a definir o ubicar, pues no deben contravenir con las leyes, con la normatividad, ¿sí? Ya sean las leyes, las normas oficiales mexicanas, con acuerdos internacionales y también con los diferentes instrumentos de política ambiental, como pudieran ser los ordenamientos ecológicos de territorio, también pues las áreas naturales protegidas, identificarlas, planes de manejo. Aquí es importante que se identifique todos los instrumentos que se tienen en el área de proyecto. Y bueno, si alguno de estos elementos que acabo de mencionar e instrumentos interactúan con el área de proyecto, pues la autoridad verifica si nosotros como promoventes o como consultores realizamos alternativas de proyecto para minimizar estos impactos. Y esta es una de las primeras claves que yo creo que se pueden llevar de esta plática, ya que el promovente, proponente, una ubicación, un trazo, etcétera, pero pues ellos se dedican a hacer proyectos, no ven la parte ambiental, no ven el sistema. Sin embargo, ya al sobreponerlos sobre los sistemas de información geográfica en las diferentes cartografías que existen, pues vamos a ir identificando pues que hay áreas naturales que están en zonas núcleo, que pueden contravenir con los instrumentos de política ambiental y que pues de entrada pues no pudieran ser autorizados. En este sentido, viene la propuesta, la alternativa que se esté generando.
También es importante que si conocemos el proyecto y que ya identificamos que no existen elementos que puedan contravenir, pues tenemos que vincular toda la ley, es decir, no solo decir qué voy a hacer, ahora es cómo lo voy a hacer para que esto realmente se aterrice, porque muchas manifestaciones de impacto ambiental solo dicen, ahora, mencionan la ley, mencionan el artículo y qué van a hacer. Sin embargo, no se dice qué va a hacer. Actualmente necesitamos decirle a la autoridad qué y cómo lo vamos a estar realizando. ¿Por qué? Porque de aquí es importante para poder llegar a... Ustedes ven entonces que tenemos enmarcado el 2 y el 3. Si nosotros no conocemos adecuadamente el proyecto, podemos estar aterrizando en que alguno de los elementos o instrumentos de política ambiental van a contravenirse. Pero lo más importante también es que realicemos un adecuado diagnóstico ambiental. En el capítulo 4 muchos estudios de impacto ambiental resultan ser paja, son documentos y documentos, pero que no aterrizan los datos reales, es decir, que se basan en bibliografía, que es válido, pero no es contrarrestada en campo. Por eso es importante mencionar que una evaluación de impacto ambiental no lo desarrolla una sola persona. Se necesita una visión integral, una visión holística, de tal manera que diferentes actores de las diferentes áreas pues realicen la actividad. Necesitamos realizar trabajos etnográficos, necesitamos realizar trabajos sobre la calidad del agua, la calidad del suelo, la calidad del aire. Necesitamos identificar las comunidades. ¿Por qué? Porque aquí debemos de darle cabida al acuerdo internacional de la Organización Internacional del Trabajo, el acuerdo 169, donde debemos de obtener el sentir de las personas que puedan ser afectadas de manera directa o indirectamente sobre el proyecto. Y que las encuestas o el modo de obtención de estos resultados pues no sea amañada, no hacer una pregunta de tal manera que me vea favorecida, sino que hacer una pregunta donde permitamos que la persona encuestada entienda lo que se va a hacer y también eh, poder explicarle qué impactos pudiera generar. Porque si solo le decimos, viene un proyecto, te va a traer empleo, pues obviamente todos buscan empleo. Sí, pero si le dimos, ¿saben qué? Pues ahora va a haber ruido, va a haber transporte continuo, puede haber mayor incidentes, va a haber mayor contaminación del aire, etcétera, pues ya empiezan a poner una resistencia. Y aquí es lo importante, que debemos de tomar el sentir de las personas, porque cuando ellos aceptan los proyectos, pues se vuelven aliados. ¿Aliados de quién? De los promoventes, porque cuidan a la empresa, protegen a la empresa. De lo contrario, pues empiezan acciones pues para evitar la operación de los mismos. Entonces aquí lo importante en el capítulo 4 es pues hacer un excelente diagnóstico. Un excelente diagnóstico pues implica pues analizar la fauna. Y cuando digo de fauna, pues ocupamos a un ornitólogo, necesitamos a un herpetólogo, necesitamos alguien que trabaje con peces, etcétera, etcétera. Vegetación necesitamos a biólogos, en agua necesitamos hidrólogos, hidrólogos, en clima, pues meteorólogos, en suelo, edafólogos, economistas, necesitamos sociólogos que sean quienes tienen esta templanza para poder obtener los resultados que queremos y poder llegar a ellos. Tienen los mecanismos y las técnicas, caso contrario de alguien más. Entonces, aquí lo importante entonces en el 4 es hacer un excelente diagnóstico que nos indique la calidad ambiental para poder evaluar los impactos y comunicarlos de manera sencilla. Entonces, si ya hicimos y realizamos un adecuado diagnóstico, con respecto a las obras, entonces podremos hacer la evaluación de impacto ambiental bajo
el conocimiento de las obras, bajo el conocimiento de la parte ambiental y ahora sí, identificar, evaluar, identificar impactos significativos como nos pide la ley, como nos indica la guía, la metodología, la que ustedes deseen y que arrojen los resultados que se buscan, hasta tener los impactos residuales cuando ya se estén minimizando los impactos a través de las diferentes medidas de mitigación. Y el capítulo 6 pues son las medidas preventivas y el capítulo 7 pues son los pronósticos, los diferentes escenarios que pueden ocurrir con y sin proyecto y en diferentes escalas de tiempo para ver cómo se irá comportando, para verificar cómo se irá comportando el índice de calidad ambiental. Y bueno, el capítulo 8. El capítulo 8, pues, donde se integran todos los anexos. Como ustedes pueden observar, elaborar una manifestación de impacto ambiental no es de manera independiente. Empleado uno el capítulo 2, empleado 2 el capítulo 3 y así sucesivamente, sino que tenemos que trabajar de manera integral, debemos de ir conociendo pues los resultados que se van obteniendo para poder ir identificando ya los impactos y al momento de evaluar pues que estos no sean eh, excluidos. Entonces, a manera de resumen, considero que conocer la parte jurídica, pues es tener esta compatibilidad del proyecto con las normas, ya sean nacionales, internacionales. En el proyecto, pues debemos de proponer alternativas de tal manera de mitigar los impactos potenciales. Debemos de hacer una adecuada delimitación del sistema ambiental regional. ¿Y en qué consiste esto? La delimitación del sistema ambiental pues debe realizarse a través de aspectos naturales, a través de elementos naturales, perdón, ecológicos. Aquí no aplica hacer una delimitación económica sobre límites de municipios, sobre límites de estado, porque pues bien sabemos que la parte ambiental, pues tenemos corredores biológicos, tenemos cuencas atmosféricas, entre otros aspectos, cuencas hidrológicas. Pues sí podemos acotarlos con los instrumentos de política ambiental como las unidades de gestión ambiental, en caso de que existan ya ordenamientos ecológicos, que sean realistas, tampoco a realizar sistemas ambientales regionales, pues tan extensos que a veces es complicado realizar y obtener los resultados a través de muestreos. Entonces, debemos de poner puntos realistas, alcanzables y que sean medibles. También el análisis técnico es fundamental, identificar impactos, prevenirlos y compensarlos. Y creo que lo más importante aquí, dentro de todo este proceso de la elaboración de manifestaciones de impacto ambiental, pues son el seguimiento puntual del proceso de la evaluación una vez que se entrega a la oficialía de partes y cumplir con los términos y condiciones cuando se tenga una resolución. Y ya para concluir, quisiera o compartirles que si todos seguimos nuestro modelo de vida, vamos a tener sobregiros de planetas. Aquí hice un cálculo de la huella ecológica de manera personal y conforme al transporte, a la alimentación, todos los elementos que se indican para calcular la huella ecológica, pues mis recursos naturales para poder vivir se acabaron el 22 de abril. Entonces, pues ahorita yo estaría ya muerto por inanición, ya no tendría recursos. Entonces,
para poder vivir, yo necesito 3.2 tierras en un año. Entonces, ¿qué nos invita a esto? Si todos seguimos con este modo de producción, patrón de consumo, etcétera, pues vamos a seguir modificando nuestros límites planetarios, como lo dice Johan Rostrom, del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Tenemos 9 límites planetarios, de los cuales pues ya prácticamente 6 han sido totalmente rebasados y algunos están a punto de ser rebasados. Entonces, en este sentido, entendamos que nuestro ambiente, que nuestro sistema climático, pues ya está en los límites. Hablan de que estamos en la era del antropoceno y pues sí, es cierto, ¿no? O sea, la parte antropogénica, para mantener nuestros bienes y servicios ambientales, pues cada día tiene mayor presión sobre estos y que pues tenemos que buscar alternativas que nos permitan, perdón, alternativas que nos permitan mantener estos recursos que aún nos quedan. Por eso debemos de utilizar los recursos de tal manera que no afectemos la integridad funcional de los ecosistemas, no debemos rebasar estas capacidades de carga para poder permitir esta resiliencia y en consecuencia creo que sí podemos llegar a la sostenibilidad y que esto se vea reflejado en la calidad de vida de quienes habitamos en este planeta. A manera de conclusión, pues creo que debemos cambiar los patrones de producción, de consumo, debemos de maximizar el uso de las energías renovables, transitar de las tecnologías de producción lineal, de la producción más limpia, a modelos de economía circular que nos permita disminuir estas presiones al sistema, alcanzar la sostenibilidad y gozando pues y mantener el gozo de estos bienes y servicios ambientales para nuestra sobrevivencia. También pues es inconcebible un desarrollo sin impacto. Sin embargo, pues tenemos que identificar, mitigar y compensar y dar seguimiento puntual durante la vigencia de la resolución de los proyectos. Y creo que uno de los elementos que ha faltado en estos mecanismos, perdón, en el desarrollo de estos proyectos, pues es la participación de las partes interesadas, en defensa de los derechos con un interés legítimo. Pues por mi parte sería todo. Estoy atento a las preguntas y gracias a todos. Agradecemos al doctor Teófilo por esta exposición que hoy nos ha venido a realizar, proceso para elaboración de estudios de impacto ambiental, que vemos que ha generado pues bastante interés y ya bastante preguntas a través de el chat y algunas manos levantadas aquí a través de la plataforma Zoom, a fin de poder dar agilidad y también por respeto a todos los participantes con preguntas, solo hacer la aclaración que máximo vamos a dar lectura a 2 preguntas por participante, a fin de que la mayor parte puedan tener oportunidad de ser atendidas sus cuestiones. Entonces, bueno, pues primero damos espacio a través de la plataforma y habilitamos el micrófono para Giovanni Loruso. Adelante. Muy buenas tardes. Gracias, gracias técnico por la oportunidad y muchas gracias al doctor Teófilo por su excelentísima participación y exposición en relación al impacto ambiental y todas sus leyes y consecuencias. Tengo una aclaración, quiero agregar, añadir algo a la exposición, a la temática y también una pregunta. Lo que quiero añadir es algo breve. Simplemente es la parte final que dice que debemos de tomar conciencia con respecto al medio ambiente.
Sin embargo, se le ha preguntado muchas veces a la inteligencia artificial que cómo podemos recuperar a nuestro planeta en cuanto a términos de estos impactos ambientales y tantas cosas que han ocurrido. Pues la inteligencia artificial dice que tendríamos que, una de dos maneras, el planeta se va a deteriorar progresivamente o radicalizamos absolutamente a la especie humana para que el planeta tarde aproximadamente 500, 600 años en recuperarse, en recobrarse. Eso es lo que dice, eso es lo que dijo la inteligencia artificial. Ahora bien, eso es lo que quería añadir. Mi pregunta es, si ya se ha hablado de los modelos predictivos, las leyes, de los proyectos ambientales, hemos hablado de las formas preventivas, mi pregunta para el doctor Teófilo sería, si ya estamos frente a un daño, ¿qué debemos hacer para corregir ese daño, ese impacto? ¿Cómo lo corregimos? Ok, sabemos que lo predecimos, colocamos mecanismos de defensas preventivos para que no ocurra, pero ya que ocurre, inevitablemente como incendios forestales fuera de control en California, ¿cómo corregimos ya ese daño? Y esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Existen dentro de la operación de proyectos, sabemos que vamos a tener daños y existen daños, daños preexistentes también que causan gran problema en la actualidad. Estos son los pasivos ambientales. Yo creo que dentro de los principales problemas que podemos tener es que nos falta es el conocimiento, nos falta elaborar buenos diagnósticos. Habla de incendios forestales y si sabemos que existen y van a existir, pues yo creo que la administración, en este caso, podría ser de las áreas naturales protegidas, pues creo que tienen planes de manejo, pero en muchas ocasiones no se ejecutan. ¿Qué debemos desarrollar? Pues si sabemos que uno de los problemas es el fuego, pues entonces trabajemos con el fuego. En México tenemos, por ejemplo, la norma oficial mexicana 115 para trabajar y usar el fuego en las actividades agrícolas. Y esto es permitido y realizarlo siempre y cuando las condiciones atmosféricas lo permitan y que lo realice pues personal capacitado para ello. Entonces, pues, yo considero, pues sí, debemos de tener áreas naturales conservadas, pero no tenemos, como en un principio y en la conferencia lo mencioné, no tenemos ambientes pristinos, ¿sí? Ya tenemos árboles con plagas, con enfermedades. Pues aprovechar esos árboles, dejar probablemente sí, la cobertura mm, protegida, dejar una cobertura que proteja los suelos para que no se incrementa el albedo, para que no tengamos pues una mayor temperatura, un microclima, que también es otro impacto que viene generando, pues entonces creamos brechas cortafuego, identificar la dirección y velocidad de viento predominante y reinante, y pues creo que hacia allá es donde debemos de ir identificando y hacer estudios que ya existen. Por ejemplo, Copernicus de la Unión Europea, pues ya monitorea las islas de calor. Entonces, si ya estamos presentando islas de calor, pues empezar a tener acciones de prevención. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Teófilo. Tenemos algunas preguntas ya a través del chat. De Luis Ernesto Meraz Díaz, dice, ¿qué elementos determinan si un proyecto requiere una manifestación de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental detallado? Y agrega cómo se asegura la calidad técnica y científica de los estudios de impacto ambiental en caso de que de este estudio existe un padrón de personas quienes puedan realizar en caso de terrenos forestales o agropecuarios. Sí, gracias por la pregunta, Luis. Primero, que si existe un padrón, muchos estados manejan
padrones, pero va con tintes, no quisiera mencionarlo, va políticos, pero bueno, déjame mencionarle que como consultor ya algunos años, pues no estamos en un padrón, simplemente ofrecemos los servicios y cómo garantizamos la calidad de los estudios. Primero, considero que uno, dentro de la ley indica que debemos firmar bajo protesta de decir verdad. Yo creo que quienes firmamos bajo protesta de decir verdad es que la información es fidedigna, que los trabajos, para nuestro caso, en donde he participado en desarrollar estos proyectos, la calidad se asegura primero con profesionistas, ¿sí? Con profesionistas, que atiendan el campo disciplinar, ¿sí? Por ahí, en un estudio que realicé, me tocó que un dentista era el responsable de un área ambiental, pues entonces yo creo que ahí no sería, no tendría esta magnitud de conocimiento para ello. Entonces, tener a los profesionistas del área y además, ¿cómo aseguramos los muestreos que se realizan en campo están acreditados a través de la EMA? Es decir, muestreos de agua tienen que venir los signatarios, ¿sí? Obviamente, pues con toda su cadena de custodia. Muestreo de calidad del aire, principalmente. Los muestreos de campo, todos los muestreos de campo tienen coordenadas, tienen ubicación, tienen fotografías, norte, sur, este, oeste y ubicación georreferenciada indicando la superficie donde se está muestreando con los tipos dasométricos que se están levantando. Entonces, creo que quienes hacemos la evaluación, pues gente capacitada, y no alguien que llega y menciona e indica que, pues yo creo, yo considero, ¿no? Debemos de tener elementos. Y algo importante aquí, muchos estudios, muchos estudios en la evaluación de impacto ambiental, es decir, en el capítulo 5 ponen e identifican impactos, pero no están descritos en el capítulo 4. Por ejemplo, identifican, no sé, emisiones a la atmósfera, pero durante el proceso en el capítulo 4 nunca me dijeron que va a haber vehículos automotores de todos los tipos y la cuantificación. Entonces, pues aquí lo importante es que todo tenga una trazabilidad para que esto pues funcione. En la experiencia que llevo en función a esto, me permito hacer referencia que hasta el momento solo un estudio no ha sido aprobado, pero fue por cuestiones políticas. Con esto podemos indicarle que los estudios que se hacen, pues llevan calidad y seguimiento desde el inicio hasta que se obtiene la resolución y en consecuencia, una vez que se obtiene una resolución, tiene que hacerse un estudio técnico económico para definir la cantidad de la fianza. Muchas gracias, doctor Teófilo. Bueno, tenemos otra pregunta de Juan Eduardo Gil Mora, quien saluda desde Cusco, Perú, y puntualiza que en su país los cambios generados por acciones naturales no son considerados como impactos ambientales. El término impacto ambiental está reservado exclusivamente para los generados por acciones antrópicas. No sé si algún comentario, doctor. Sí, me refiero y puntualizo que para nuestro país, México, está tipificado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que un impacto ambiental es la modificación del ambiente de manera natural o antropogénica. Entonces, visualizándolo de manera, y en el contexto global, pues debemos de ir atendiendo
en función a la legislación de cada país. Gracias. Muchas gracias. Tenemos ahora una participación de Víctor Alfonso Alonso Campos, quien dice, cualquier incumplimiento de los términos y condiciones puede invalidar la aplicación del artículo sexto de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental o solo de aquellos que tengan relación con el accidente o incidente del que se trate. Y una segunda pregunta que él mismo plantea, si se requiere regularizar un proyecto en materia de impacto ambiental, ¿se recomienda presentar voluntariamente el estudio de daños ante Profepa o la Procuraduría Estatal según corresponda, o cuál sería la mejor manera de proceder? Gracias, Víctor. Excelente pregunta. Efectivamente, no se, de acuerdo al artículo 6, en caso de un incidente o accidente, pues si no se cumplen con los términos y condicionantes a través de los programas de monitoreo y vigilancia ambiental, de acuerdo a los periodos que la propia autoridad indica, ya pueden ser semestrales, anuales, bianuales, pues no te revoca el permiso, pero sí al momento de querer hacer una renovación o ampliación del periodo que si se obtuvo por 20 años, ahí ya no te darían esa autorización por falta del cumplimiento. Si cumplen con todos los programas de monitoreo y vigilancia ambiental este, que considera la autoridad, su proyecto puede ampliarse, no sé, están desarrollando una cementera, cumplieron la vida útil del proyecto 30 años y el proponente decide continuar con el mismo proyecto por otros periodo, pues la propia resolución indica qué periodo puede extenderse adicionalmente o de lo contrario, pues una manifestación, una evaluación de impacto ambiental nueva. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Jessica López. Dice, ¿el diseño de un laboratorio de análisis químico pudiera requerir un estudio de impacto ambiental y dependería únicamente de los residuos que genera? El diseño tal cual no, la construcción creo que sí. Depende de la magnitud, ¿sí? Pudiera ser y dónde va a estar ubicada. Entonces, diseñarlo, pues cualquiera lo puede hacer, pero si pretendemos diseñarlo, construirlo, operarlo, pues entonces definitivamente sí, y ya estaría en función pues de los diferentes, no sé de qué estado me esté indicando, pero puede ser a nivel estatal, como una manifestación de impacto, eh, modalidad particular. Muchas gracias. Otra pregunta de Adrián Ruiz Rodríguez. Dice, toda la razón, doctor, es que en cierto colectivo e imaginario suelen aplicar reduccionismo y creen que una manifestación de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental solo se basa en componentes ambientales, biológicos, físico-químicos y ecológicos. Esa transdisciplinariedad diagnóstica también debe darse en la validación y devolución de información, también en fases ex post de los proyectos, como cuando aspiran a las certificaciones. Aquí algún comentario complementario, no sé si gusta complementar este comentario. Justamente y totalmente de acuerdo. Gracias. Tenemos otra pregunta de Alejandra Flores Benítez. Dice, desafortunadamente, como usted lo mencionó, todos los que estamos aquí, de alguna manera, estamos conscientes del impacto ambiental, pero ¿qué pasa con toda la sociedad que no es consciente de este problema? Bueno, gracias, Alejandra. Pues yo creo que es un problema que debemos de atacarlo desde de los valores.
de los principios. Y estos nos lo da la familia. De los primeros 7 años, de acuerdo con estudios que se dedican a esto, pues es lo que nos forma y lo que nosotros somos de adultos. Entonces creo que hemos padecido esta formación y bueno, ya desde los años 400, hay un autor que se llama Juan Crisóstomo, eh, dice que los valores, disculpen la palabra, se maman. Entonces, yo creo que hemos dejado mucho de lado estos valores. Creo que se nos hace hoy en día muy fácil desechar un empaque, pues vamos manejando y una botella de agua que viene del transporte al parabrisas este, y pensamos que no pasa nada, ¿no? Que pues, solo tiré un bote de basura, pero después vemos las consecuencias. Caso específico, Reynosa. Es una zona semiárida, precipitación no mayor a 700 milímetros, pero cuando llueve, llueve suficiente. ¿Y qué creen? Pues nos inundamos, más de 70 colonias nos inundamos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque la basura va y tapa las coladeras. Entonces, el impacto a veces, creo que lo vivimos, recientemente las lluvias, y aún así no aprendemos. Somos la única especie que tropieza con la misma piedra. Somos la especie que acabo de ver por ahí una publicación y tienen mucha razón, que fumigamos con productos químicos los cultivos para que no se lo coman los animales y después nos lo comemos nosotros. O sea, ¿hasta dónde llega esta magnitud del conocimiento de los recursos que nos proveen? Y creo que más que nada no entendemos que necesitamos de la naturaleza. Dentro de los bienes y servicios ambientales, pues por ahí mencioné, pues están los de soporte, no los mencioné, pero están los de soporte, los de regulación, los de transformación y los culturales. Y creo que es aquí que cuando buscamos un área para ir a vacacionar, pues muchos no buscamos una zona árida o semiárida, muy pocos, ¿no? Buscamos agua, buscamos bosque, buscamos selva y necesitamos esta interacción hombre-naturaleza como fue en nuestros inicios. Y creo que no lo hemos entendido hasta que nos vemos afectados. Gracias. Tenemos más participaciones. Realmente agradecemos todo el interés porque es un tema que seguramente tiene muchas aristas. Bueno, Azul Amayo pregunta, ¿puede compartir algún caso exitoso donde un estudio de impacto ambiental haya contribuido a mejorar significativamente un proyecto o evitar un impacto grave? Sí, hay varios, y voy a puntualizar uno, mm, desde el 2006 hemos dado o he participado más bien en el seguimiento de una resolución de términos y condicionantes, exclusivamente el resolutivo 2440 y también el 16, no recuerdo, pero sí el 2440 específicamente en la cuenca de Burgos. Este resolutivo indica que para poder darle cumplimiento a los términos y condicionantes, pues la proponente en este caso, pues deben de, Pemex, deben de tener un tercero acreditado para validar las obras que se están desarrollando en materia de prevención y protección ambiental. Es decir, curiosamente, muchas obras, muchos pozos petroleros específicamente, no sé cuál sea la correlación de la sísmica y el relieve orográfico, se ubican en las vaguadas o en las partes más bajas y ahí es donde hay pues, escurrimientos.
Y pues estos se tienen que, de acuerdo a la ley nacional de aguas, pues debemos de conservar los escurrimientos. Entonces, pues la actividad que se realiza como un acreditado ambiental es verificar el cumplimiento de la ley y se realiza una propuesta alterna, independientemente si el proponente ahora va a tener que cambiar de tecnología, de perforación vertical, de perforación en J, en S, etcétera. Y la otra es, pues, minimizar los impactos de tal manera que se utilicen caminos existentes, brechas existentes, áreas impactadas, trasladarlos a áreas de sensibilidad media y en su caso, pues sensibilidad baja. Y también, pues, he sido testigo de actividades sobre el rescate de especies que se encuentran protegidas en la norma oficial mexicana 059, en donde han sido reubicadas en áreas un tanto similares, con las mismas características de relieve, topografía, orientación y bueno, pues con sobrevivencia mayores a un 85%. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Alexis Eduardo Franco Lagos, dice acerca de las manifestaciones de impacto ambiental. ¿Cuáles son los desafíos éticos y legales de aprobar proyectos de desarrollo turísticos de infraestructura dentro o en las inmediaciones de áreas naturales protegidas basándose en las manifestaciones de impacto ambiental, por ejemplo, del bosque en bosques de encino y pinos y matorral xerófilo? La pregunta es interesante y creo que como consultor o como promovente, primero tendría que buscar alternativas. Eh, y si hay obras, no voy a decir que no, dentro de las áreas naturales protegidas, se clasifican en zonas núcleo, zonas de transición. Este en donde estas obras yo creo que se refieren más a las obras que se tipifican por decreto, que fue el decreto creo que en mayo del 2023, obras de seguridad nacional. Y estos pues son las que el gobierno indica que son de interés público, por ejemplo, pues el Tren Maya, por ejemplo, pues todos los aeropuertos, el aeropuerto, pues que se desarrolló en un área donde pues encontraron más de 10.000 vestigios arqueológicos y la ley dice que si encuentro un vestigio arqueológico debo de detenerme, etcétera. Y pues bueno, aquí pues estamos no en contra, pero sí eh, si el gobierno considera que la obra es de seguridad nacional e interés público, pues prácticamente nos atamos de mano y justo creo que fui uno de los que levantó la mano en su momento porque éramos medidos de manera diferente si eran proyectos que tendrían que pasar primero por una evaluación y autorización por la autoridad correspondiente. Doy lectura a una última pregunta de Karina José Francisco. Dice, ¿qué métodos existen para identificar impactos ambientales en un proyecto y cuál es el más eficiente? Existen diversos métodos. Eh, y yo no pudiera decirles cuál es el más eficiente. Está el del Delphi, está el de Leopold, está el de lista de chequeo, entre otros. Pero el que pues en nuestro caso ha dado resultado, pues es la matriz de Leopold, pero modificada, ¿sí? O sea, sí tenemos la matriz de Leopold, pero nosotros la modificamos conforme a la magnitud y naturaleza del proyecto, es decir, no ingresamos la misma matriz si va a nivel federal, si va a nivel estatal o en su caso municipal. Muchas gracias a toda la audiencia. En verdad ha sido una gran participación. Hay muchos comentarios. Bueno, la situación política, gubernamental, particularmente en México y en otros países de América Latina,
que comentarios complementarios, pero bueno, con el fin de ir cumpliendo los tiempos establecidos por la organización, pues yo regreso el micrófono a mi compañera, la maestra Mariana García, para dar continuidad. Muchas gracias. Sin duda ha sido un espacio de gran valor técnico. Agradecemos al doctor Teófilo Flores Santiago por profundizar en los fundamentos jurídicos, científicos y contextuales que deben guiar la elaboración de estudio de impacto ambiental. Doctor Teófilo, le cedemos nuevamente la palabra para que nos comparta una reflexión final sobre el tema que impartió el día de hoy. Gracias. Solo quisiera indicar que es importante que nuestra sobrevivencia en este planeta depende mucho de cómo actuemos sobre ella. Y creo que lo podremos lograr siempre y cuando entendamos esta interacción de que si nosotros hacemos una acción, no solo impactamos, hacemos un impacto directo, sino que los impactos pueden ser indirectos, y que no solo a un elemento, sino que podemos afectar a diferentes elementos naturales, sea el aire, el agua, el suelo, y bueno, agradecerles su presencia y, pues también las preguntas, porque pues son temas de interés y también de controversia.